Hola, mi nombre es Bernardino Guillén, del área de Ingeniería Industrial, de la materia Estadística Inferencial 1, que es impartida por el ingeniero Juan Morales. Eh, Soy del grupo Tercero y vamos a presentar lo que es el- la- la exposición de la unidad 2. Los capítulos que corresponden a esta unidad es el capítulo 3, estadísticos para describir, explorar y comparar datos. Se incluye el capítulo número 4 también, que corresponde a lo que es probabilidad. Bueno, vamos a empezar con lo que es el capítulo número 3, estadísticos para describir, explorar y comparar datos. Corresponde a medidas de tendencia central. Tenemos algunas definiciones. Aquí en este capítulo vamos a resolver un ejemplo y un ejercicio también. Bien, tenemos que una medida de tendencia central es un valor que se encuentra en el centro o a la mitad de un conjunto de datos. La media aritmética o la media de un conjunto de datos es la medida de tendencia central que se calcula al sumar los datos y dividir el total entre el número de datos. Es decir, si cada dato tiene un valor, vamos a sumar todos los valores de los datos y la vamos a dividir entre el número de datos para obtener la media aritmética. La mediana de un conjunto de datos es la medida de tendencia central que implica el valor intermedio cuando los datos originales se presentan en el orden de magnitud creciente o decreciente. Es decir, si tenemos un total de 50 datos, el dato número 25 va a corresponder a la mediana. Se encuentra exactamente a la mitad de los datos, de un total de 50 datos, si tuviéramos esa cantidad. Ahora, la moda de un conjunto de datos es el valor que se presenta con mayor frecuencia en un conjunto de datos. La mitad del rango es la medida de tendencia central que constituye el valor que se encuentra a la mitad, entre la puntuación más alta y la más baja. En el conjunto original de datos, se calcula sumando el valor máximo con el valor mínimo y luego dividiéndolo la suma entre 2. De esa manera obtenemos la mitad del rango. Bien, vamos a resolver lo que es el ejemplo y el ejercicio. Bien, tenemos el ejemplo de medidas de tendencia central. Una empresa que manufactura productos médicos requiere realizar un estudio de los resultados del diámetro de la producción de sonda-Foley. A continuación se muestra el estudio de 500 muestras de diámetro. Se tomaron 25 muestras cada día durante 20 días del mes. Aquí nos están pidiendo obtener la media y la mediana de la muestra recolectada. Lo vamos a hacer por Minitab. Okay, vamos a abrir el programa. Aquí ya tenemos los 500 datos que corresponden a los diámetros. Los resultados están dados en milímetros. Tenemos 500 datos que fueron recolectados durante 20 días. Aquí tenemos hasta el día 20 y así 19, iniciando desde el día 1. Okay. Entonces, para hacer resolver este ejemplo, nos vamos a ir a estadística, estadística básica y estadística descriptiva. Okay. Aquí la variable que queremos evaluar pues es el diámetro. Okay. Nos vamos a ir a estadística. Aquí el programa automáticamente ya nos dio para calcular la media, la mediana, el primer cuartil, el tercer cuartil, el valor mínimo, el valor máximo y pues vamos a incluir lo que es el rango. Y también podemos incluir lo que es la moda. Okay. Vamos a darle OK.
Y aquí en gráfica lo vamos a dejar igual. Vamos a dejarle OK. Aquí en estadística descriptiva ya nos da los datos. Aquí nos dice que tenemos el total de los datos, que son 500. El promedio nos da en .80. El error estándar de la media nos dice que es .0001. La desviación estándar, aquí también ya nos está dando que es .00239. Bueno, la desviación estándar, pues ya sabemos que nos indica qué tan dispersos están los datos del centro, qué tan alejados están los datos. Tenemos el valor mínimo que es .798 y el valor máximo de .81. El valor medio, pues entre el valor mínimo y el valor máximo tenemos la media, que corresponde a .806. El primer cuartil, aquí tenemos también, que corresponde a .80456. Y el tercer cuartil, pues .80777. Si dividimos nuestro rango entre el valor mínimo y el valor máximo, vamos a obtener que en el centro está la media, y en el centro del valor mínimo y la media, pues tenemos el cuartil 1. Lo mismo pasa con el cuartil 3. Se encuentra exactamente a la mitad entre la media y el valor máximo. Vamos a tener un rango de .014. Y como no tenemos datos que se repiten, pues simplemente pues no tenemos moda. Esto también lo podemos analizar de otra manera. Nos podemos ir a estadística básica y el sumario, el resumen de la gráfica. Aquí nos dice que vamos a tener un nivel de confiabilidad del 95%. La variable que vamos a analizar pues es el diámetro y pues le vamos a dar OK. Aquí ya tenemos el reporte del diámetro, el sumario total de lo que es el diámetro. Aquí nos muestra lo que es la prueba de normalidad de Anderson-Darling. Tenemos un p-value. Sabemos que para calcular el p-value pues es 1 menos .95. El p-value debe ser de mayor a .05. Aquí tenemos .477 en el p-value y nos dice pues que podemos decir que todos los datos se encuentran agrupados de una manera normal. Aquí lo que vamos a más enfocarnos es en las medidas de tendencia central, que es lo que es la media y la mediana. Aquí tenemos una media de .80, 613, una desviación estándar de .0239. Aquí tenemos esos datos del skewness y la kurtosis que corresponden a lo que es la campana de Gauss, que tan pronunciada está la campana, que tan alta, que tan baja. Eso nos indica el total de los 500 datos. Igual, aquí el valor mínimo, .79875. El valor máximo, .813. El primer cuartil está en .804 y el tercer cuartil en .807, como ya lo habíamos visto en el reporte anterior. Aquí lo que estamos viendo que es la media, tenemos un 95% de confiabilidad. Tenemos que el intervalo de confiabilidad para la media va a estar en .805 a .806. Para la mediana, lo mismo, tenemos el intervalo de confiabilidad de .805 y .806. Okay. Aquí tenemos, pues, nos da un reporte más
amplio de lo que queremos ver. Aquí no nos da lo que es el rango, pero pues el rango ya vimos acá en la estadística descriptiva, nos dice que es de 0.014. Bien, este sería lo que es el ejemplo. Ahora vamos a ver lo que es el ejercicio. Vamos a salvarlo. Vamos a cerrarlo. Bien, vamos a hacer tenemos ahora el ejercicio. Tenemos dice, una empresa que manufactura productos aeroespaciales requiere realizar un estudio de los resultados del diámetro interno en la producción de formers, de fuselajes de un avión. A continuación se muestra un estudio de 125 muestras del diámetro interno. Se tomaron 5 muestras de cada día durante 25 días del mes. Obtener la media y la mediana de la muestra recolectada. Vamos a abrir lo que es que ya lo tengo, del fuselaje del avión, el ejercicio. Igual lo vamos a hacer en Minitab. Aquí tenemos todos los datos que corresponden al diámetro. Tenemos los 125 datos y de los 25 días. Ok, entonces lo vamos a analizar, nos vamos a ir a estadística, estadística básica y estadística descriptiva. Lo mismo vamos a analizar lo que es el diámetro. Nos vamos a ir a estadística. Aquí automáticamente ya lo tenemos. También vamos a incluir lo que es la media, el valor mínimo, valor máximo, el rango, el cuartil 1, la media y el tercer cuartil. Incluimos también lo que es la moda. Le vamos a dar OK. Y tenemos, vamos a dar OK. Aquí en la estadística descriptiva nos dice que tenemos la variable del diámetro, tenemos nuestros 125 datos. Nos dice que el valor mínimo es de 6.2397 con un valor máximo de 6.264. Tenemos la mediana es 6.2496 y a la mitad entre el mínimo y la mediana tenemos lo que es el cuartil 1 que corresponde a 6.2470. Lo mismo pasa con el cuartil 3 que se encuentra entre la mediana y el valor máximo. El cuartil 3 corresponde a 6.2525. Tenemos un rango entre el mínimo y el máximo que corresponde a 0.0206. Al igual que el ejercicio anterior, pues no tenemos moda porque no tenemos datos que se repitan. La media corresponde a 6.2496 y la desviación estándar es 0.00421. Es la desviación estándar. Bueno, pues ya sabemos qué tan alejados están los datos del centro o de la media. Lo vamos a analizar de la siguiente forma también. Nos vamos a estadística, estadística básica y sumario. Okay, vamos a analizar lo que es el diámetro. Ya lo tenemos aquí. El nivel de confiabilidad del 95%. Le vamos a dar OK. Aquí ya tenemos lo que es el reporte de lo que es el diámetro, el summary report, para qué corresponde al diámetro. Aquí en la prueba de normalidad de Anderson-Darling tenemos un p-value pues, que es mayor a 0.05.
Aquí vemos que tenemos el p-value en 0.561. Entonces nuestros datos podemos decir que se encuentran agrupados de una manera normal. Tenemos a la media, que es 6.2496. Aquí la skewness y la cortosis pues corresponden a lo que es a la campana de Gauss. Bueno, qué tan alta, qué tan baja está la campana, qué tan recargada está hacia el lado izquierdo, lado derecho. Tenemos 125 datos. El valor mínimo fue de 6.2397. Aquí lo vemos también en la estadística descriptiva, que corresponde al mismo valor. El valor máximo, que fue 6.264. Acá también lo tenía, el valor máximo 6.264. Prácticamente es lo mismo. Lo único que no nos aparece aquí es el rango. Pero acá tenemos el rango. El rango es .0206. Continuamos. Bueno, el primer cuartil pues corresponde a 6.2470. Vemos que el primer cuartil pues se encuentra entre lo que es el valor mínimo y la mediana. Y el tercer cuartil, que está entre la mediana y el valor máximo, corresponde a 6.2525. Aquí tenemos un intervalo de confianza para la media de 6.248 a 6.254. Lo mismo para la mediana, tenemos 6.2487 y 6.253. Okay, vemos una distribución normal en nuestros datos. Okay, este fue el ejercicio que corresponde a las medidas de tendencia central. Entonces vamos a salvar nuestro ejercicio y continuamos. Okay. El capítulo número 3.3, que corresponde a medidas de variación. Tenemos lo que es el rango de un conjunto de datos. Tenemos algunas definiciones. Igual vamos a resolver un ejemplo y un ejercicio. En las definiciones tenemos el rango de un conjunto de datos, que es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. La desviación estándar, que es la medida de la variación que más se utiliza en la estadística. La desviación estándar es un conjunto de los valores muestrales, denotada con la letra S minúscula. Es la medida de la variación de los valores con respecto a la media. Esto es, qué tan alejados se encuentran los valores de la media. Eso es la desviación estándar. Y la varianza, que es un conjunto de valores, es una medida de variación igual al cuadrado de la desviación estándar. En pocas palabras, es la desviación estándar al cuadrado. Ok. De la misma manera vamos a resolver lo que es un ejemplo y un ejercicio de medidas de variación. Okay. Eso es lo que ya habíamos visto. Tenemos el ejemplo es las emisiones de los automóviles. Científicos ambientales midieron las emisiones de gases de invernadero de una muestra de 125 automóviles. Las cantidades que se enlistan a continuación están en toneladas por año, expresadas como equivalentes de CO2. Obtener el rango, la desviación estándar y la varianza. Vamos a resolver lo que es el ejemplo. De la misma manera, aquí tenemos ya nuestros datos en toneladas de CO2.
tenemos de los 125 autos, los valores que proporcionó cada uno en toneladas de CO2 al año. Vamos a estadística, estadística básica y estadística descriptiva. Aquí lo que vamos a analizar en variables son las toneladas de CO2 al año. En estadísticas ya tenemos lo que nos da el programa y pues sí, vamos a analizar lo que es la varianza, el rango, y vamos a incluir también la moda, y ya tenemos aquí pues que es la desviación estándar. Okay. En las medidas de variación tenemos lo que es la desviación estándar, la varianza y el rango ya están incluidos, valor mínimo y máximo, y le vamos a dar OK. Y vamos a dar OK otra vez. OK, aquí vamos a en estadística descriptiva tenemos en la variable las toneladas de CO2 al año. Tenemos los 125 datos y tenemos un valor mínimo de 5.961 y un valor máximo de 12.896. Tenemos un rango de 6.931. De la misma manera tenemos lo que es la media de 9.071. Tenemos entre la media y el valor mínimo tenemos lo que es el cuartil 1, que corresponde a 8.268 toneladas. El cuartil 3, que se encuentra entre la media y el valor máximo, es de 9.829 toneladas de CO2. Aquí pues no tenemos moda. Bueno, pues ya vimos lo que es nuestro rango, 6.931. Tenemos un error estándar de la media de 0.117. Una varianza de 1.721. La desviación estándar de 1.312. Esto es qué tan alejado están los valores de la media. Lo vamos a analizar de la otra manera. Ya lo tenía marcado, por eso me salieron las gráficas, pero lo vamos a hacer nuevamente para explicarlo. Vamos a hacer estadística, estadística básica. Estadística básica y vamos a estadística descriptiva, toneladas al año, y aquí en las gráficas, histograma de datos, histograma de datos con la curva normal y el valor individual del plot, la caja de datos, le podemos dar OK y nos va a salir nuevamente. Aquí nos dio lo que es la gráfica de caja. Hay unos valores afuera que no los está agarrando, que son los outliers. Aquí de la misma nos da el cuartil 1, la media, el cuartil 3, el IQ range, lo que es el rango intercuartil, y nos da todos los valores desde el 5.96 hasta el 11.918. Tenemos otros valores que se encuentran fuera, que son los outliers, que tenemos valores hasta de 12.
12.892. Aquí tenemos el valor. En el eje de las X se encuentran todos los valores acumulados. Tenemos toda la frecuencia de todos los valores. Y tenemos el histograma con la curva normal de CO2. Aquí nada más nos da lo que es la media, que corresponde a 9.071 y una desviación estándar de 1.312. El total de valores pues son 125. Y tenemos el histograma sin lo que es la campana de Gauss. Okay. Lo podemos analizar de la otra manera con el sumario. Nos vamos a ir a estadística, nos vamos a ir a estadística básica y el sumario gráfico. Y la variable que vamos a analizar pues son toneladas de CO2 al año. El nivel de confiabilidad es del 95%, le damos OK. Aquí vemos, por ejemplo, en la prueba de normalidad, tenemos que el p-value es menor a 0.05. En este caso tenemos 0.026. Esto nos indica que los valores pues no se encuentran distribuidos de una manera normal. Como vemos, se encuentran más dispersos hacia un lado. Tenemos una kurtosis de 0.521 positiva y una deformación de la campana que es 0.326. Pero bien, aquí tenemos lo que es la media de 9.0715. La desviación estándar que es 1.311. Que tan dispersos se encuentran los valores del centro. Y la varianza que es 1.727, que es la desviación estándar al cuadrado. Aquí nos dice que el valor mínimo fue de 5.961 toneladas. El valor máximo fue de 12.892. El cuartil 1 pues se encuentra en lo que es la mediana y el valor mínimo, que corresponde a 8.162 toneladas. La mediana 8.9 y el cuartil 3 que se encuentra entre la mediana y el valor máximo que es de 9.828 toneladas. Aquí tenemos el intervalo de confianza para lo que es la media, que es de 8.839 a 9.307. Si corremos, se corrieran más pruebas, caerían dentro de estos valores, lo que es la media. Lo mismo pasa para la mediana, entre 8.759 y 9.136 toneladas. Y para el intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar, que caería entre 1.1668 y 1.4981. Okay. Bueno, este sería lo que es el ejemplo. Vamos a observar los datos. Okay, y vamos a cerrarlo. Ahora vamos a hacer lo que es el ejercicio y el ejercicio de variación. Vamos a cerrar este y las medidas de variación. Ya hicimos lo que es el ejemplo. Y el ejercicio nos dice: a continuación se presenta el tiempo en años que le tomó a una muestra aleatoria de estudiantes universitarios obtener su título de licenciatura, según los datos de US National Center for Education Statistics. A obtener lo que es el rango, la desviación estándar y la varianza, que corresponde a lo que son las medidas de variación. Vamos a hacer lo que es el ejercicio. Okay, aquí tenemos ya, por ejemplo, los datos de los 30 estudiantes y el tiempo que le tomó en años terminar sus estudios. Lo vamos a analizar, nos vamos a ir a estadística básica y estadística descriptiva.
Okay. La variable, pues vamos a analizar lo que es el tiempo en años. Y en estadística vamos a analizar, ya aquí tenemos la media, el error estándar la media, la desviación estándar ya no la está dando, vamos a agregar lo que es la varianza. Tenemos el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil y vamos a agregar lo que es la moda. Tenemos el valor mínimo, valor máximo y vamos a agregar el rango. Y con eso. Ok, vamos a... Ok, aquí en estadística descriptiva ya nos muestra lo que es el tiempo en años. Nos dice que tenemos 30 datos. Tenemos una media de 5. El valor mínimo es de 4 y el valor máximo es de 8. Tenemos un rango de 4. El rango pues sabemos que es entre la diferencia entre el valor mínimo y el valor máximo. O la resta entre el valor mínimo y máximo. Máximo y mínimo. Tenemos una moda de 5. Son los valores, el valor que más se repite. El número para la moda dice que tenemos 12 datos que se repiten. Okay. Tenemos lo que es la desviación estándar, que es 1.05 y la varianza, que es de 1.103. La varianza pues es la desviación estándar al cuadrado y la desviación estándar pues es qué tan alejados se encuentran los datos de la media. Para el primer cuartil, que es el valor de 4, de esta manera se encuentran ordenados. Por ejemplo, entre el valor mínimo y la mediana pues se encuentra el 4. Y el valor máximo, que fue 8, tenemos como se encuentran los datos ordenados, tenemos el cuartil 3, que corresponde a 5.250. Bien. Ahora lo vamos a analizar de la siguiente manera. Ya lo analizamos con la estadística descriptiva. Ahora vamos a analizarlo con el sumario, estadística básica, y que nos muestre el sumario. Lo mismo, el tiempo en años y el nivel de confiabilidad, que es del 95%. Okay. Entonces ya tenemos lo que es el sumario. Aquí tenemos en la prueba de normalidad, tenemos un p-value que es menor al 0.005. Okay. Aquí nos dice pues que los datos no tienen una distribución normal. Tenemos la media que es 5 y una desviación de estándar que es 1.05. La varianza es 1.103. Aquí tenemos los datos de lo que es la campana de Gauss, la deformación que existe, los skewness y la kurtosis. Nos muestra la cola hacia dónde se encuentra extendida. Esto solamente nos muestra cómo se observa lo que es la campana de Gauss. Tenemos 30 datos, un valor mínimo de 4 y un valor máximo de 8. La mediana se encuentra en 5 y el primer cuartil pues se encuentra en el número 4 también. El tercer cuartil está en 5.250. Tenemos un intervalo de confianza para lo que es la media de 4.678 a 5.392. Para la mediana tenemos un intervalo de confianza de 4 a 5. 4 a 5 años. Para la desviación estándar, el intervalo de confiabilidad, de confianza, es del 8.8366 a 1.4121. Bien, de esta manera tenemos lo que es el análisis para nuestro ejercicio. Bien, lo vamos a salvar.
y lo vamos a cerrar para continuar. Okay. Ya hicimos lo que es el 3.3, medidas de variación. Continuamos con el 3.4, medidas de posición relativa y gráficas de caja. Igual vamos a resolver un ejemplo y el ejercicio. Tenemos algunas definiciones. Dice, una puntuación Z o valor estandarizado es el número de desviaciones estándar que un valor X se encuentra por arriba o por debajo de la media. Los percentiles son medidas de ubicación que se denotan como P1, P2 hasta P99, los cuales dividen a un conjunto de datos en 100 grupos, con aproximadamente el 1% de los valores de cada grupo. Los cuartiles son medidas de ubicación que se denotan como Q1, Q2, Q3 y dividen el conjunto de datos ordenado en 4 partes iguales, con aproximadamente el 25% de los valores de cada grupo. El Q1, o lo que es el primer cuartil, separa el 25% inferior de los valores ordenados del 75% superior. Para ser más precisos, al menos el 25% de los valores ordenados son menores que o iguales al Q1 y al menos el 75% de los valores son mayores que o iguales al Q1. Esto es el primer cuartil separa solamente lo que es el 25%. El segundo cuartil o el Q2, que es igual a la mediana, separa el 50% inferior de los valores ordenados del 50% superior. Es decir, el segundo cuartil representa lo que es la parte media de los valores. El cuartil 3 o el tercer cuartil separa el 75% inferior de los valores ordenados del 25% superior. Para ser más precisos, al menos el 75% de los valores ordenados son menores que o iguales al cuartil 3 y al menos el 25% de los valores son mayores que o igual al cuartil 3. Para un conjunto de datos, el resumen de los 5 números consiste en el valor mínimo, el cuartil 1, la mediana o el segundo cuartil, el tercer cuartil y el valor máximo. Una gráfica de caja o diagrama de caja o bigotes es una gráfica de un conjunto de datos consistente en una línea que se extiende desde el valor mínimo hasta el valor máximo y una caja con líneas trazadas en el primer cuartil, la mediana y el tercer cuartil, el cuartil 3. Bien, vamos a resolver lo que es un ejemplo y un ejercicio. Es lo que son las medidas de posición relativa y gráficas de caja. Vamos a cerrar este. Vamos al 3.4. Esto ya leímos lo que son las definiciones. Nos vamos a lo que es el ejemplo. Dice, ejemplo, pesos de Coca-Cola regular y Pepsi regular en libras. Utilice las mismas escalas para construir gráficas de caja para los pesos en libras de Coca-Cola regular y Pepsi regular de los siguientes conjuntos de datos. Utiliza las gráficas de caja para comparar los dos conjuntos de datos. Entonces, esto lo vamos a resolver en lo que es el ejemplo. Okay. Aquí tenemos el peso en libras de lo que es la Coca-Cola regular y el peso de la Pepsi regular. Tenemos todos los datos, tenemos 36 datos de cada una y vamos a hacer lo que es una gráfica de caja. Nos vamos a ir a gráficas,
boxplot. Y como tenemos dos, vamos a hacer un comparativo, entonces vamos a ocupar Y1 y Y2. Le vamos a dar OK. Y vamos a, en las variables de la gráfica, vamos a hacer el comparativo de los dos. Aquí ya lo tengo, como ya lo había hecho anteriormente, el peso de la coca regular y el peso de la Pepsi regular. Aquí en labels nos vamos a ir, bueno, ya que ya lo tenía, la comparación del peso en libras de Coca-Cola regular y contra la Pepsi regular. Le vamos a dar OK. Y en Data View vamos a seleccionar vamos a hacerlo vamos a hacerlo OK. Múltiples gráficas, dar option, vamos a darle OK. Vamos a darle OK. Aquí ya nos los dio, nos los está marcando ya con todo lo que es la caja, incluyendo los valores, los outliers que se encuentran de manera fuera de lo que es la distribución normal. Vamos a hacer la otra gráfica para hacer el comparativo. Entonces nos vamos a ir a gráficas, a boxplot, OK. Data View, en labels tenemos OK. Data View, OK. Vamos a Interval Box, vamos a quitar el rango de la caja, la mediana, nivel de control de intercuartil. Vamos a darle OK. Vamos a hacer algo, hacerlo de una manera más sencilla. Necesitamos quitar unos, hacerlo gráfica, boxplot, simple, OK. Review, intercuartil, rango, los layers, los símbolos. Vamos a, OK. Bien. Aquí ya tenemos la gráfica en dos maneras distintas. Por ejemplo, aquí vamos a analizar, ya aquí ya nos muestra los dos pesos, por ejemplo, de lo que es de la Coca-Cola regular y lo que es la Pepsi regular. Vemos, por ejemplo, aquí unos valores que no nos está abarcando lo que es la caja. Los outliers que le llamamos son los valores que se encuentran de una manera dispersa dentro de lo que es la frecuencia normal de los datos. Aquí la variable, por ejemplo, ya nos muestra lo que es el cuartil 1 y la mediana de lo mismo el cuartil 3 y un rango intercuartil. Nos muestra que son los 36 datos, pero realmente no nos está agarrando los 36 datos. Por ejemplo, aquí tenemos unos datos que son de .790. Este sería el valor mínimo y el valor máximo que anda acá en aquí solamente OK, nos está agarrando un rango de .8062 a .8295. Este es el rango que tenemos aquí. Aquí los outliers tienen un valor mínimo de .790, que son valores más dispersos. Aquí tenemos otro en .8044. Okay. Aquí el cuartil 1 nos muestra que es de
.814 y la mediana de .817. El cuartil 3 nos dice que está en .821 y el rango de los datos que nos lo está dando aquí, que es de .8062 a .8295. Eso es lo que es para el peso de la coca regular. Para lo que es el peso de la Pepsi regular, de la misma manera, aquí nada más nos está marcando un rango de .8139 a .8319. Acá tenemos unos outliers con valores un poquito más arriba, que es .8401 para uno y el otro es .8388. Esto, como vemos aquí, no nos está agarrando la caja. Acá en esta otra gráfica que tenemos, vemos que la caja ya está englobando a esos valores, a los outliers. Nos está abarcando los valores mínimos hasta los valores máximos. Y aquí no nos los está agarrando por ser valores que se encuentran fuera de lo que es la distribución normal. Lo mismo pasa aquí con los pesos de la coca regular. Aquí no nos los está agarrando la gráfica de caja, y acá en este lado pues sí ya tenemos que sí nos los está agarrando toda la distribución de datos. ¿Okay? Entonces vemos que aquí pues ya tenemos el cuartil 1, cuartil 1 de .8211, la mediana de .8233 y el cuartil 3 .826, un rango intercuartil de .0049. Y aquí tenemos los valores que se encuentran en el rango de lo que son los bigotes de .8139 a .8319. Aquí sí ya nos está tomando, por ejemplo, todo lo que es el rango. Dice que tenemos el valor mínimo en .7901 y un valor máximo de .8295. Aquí sí ya también nos muestran lo que es, nos muestra los datos de lo que son los bigotes de .8062 a .8295. Y nos dice que el cuartil 1 pues está en .8144 y el cuartil 3 .821, una mediana de .817 para lo que son los pesos de la coca regular. Y tenemos aquí en lo que son los datos para la Pepsi. Tenemos que en el centro, si nos ubicamos, tenemos un nivel de intervalo de confianza 95%, que es el estimado de .8233, un intervalo de .8215 a .8252. Si nos ponemos en esta parte, pues ya tenemos todo lo que es el rango. Nos dice que el valor mínimo está en .8139 y un máximo de .8401. Okay. Bien, aquí como ya tenemos lo que son el resumen de los 5 números, tenemos todo lo que son el valor mínimo, valor máximo, la mediana, el cuartil 1 y el cuartil 3. Okay. Bueno, aquí ya tenemos resuelto lo que es el ejemplo. Vamos a resolver lo que es el ejercicio, lo vamos a salvar y lo vamos a cerrar. Vamos a resolver. Ok, y tenemos el ejercicio. Dice calificaciones de crédito FICO en Estados Unidos. Se obtuvo una muestra aleatoria simple de calificaciones de crédito otorgadas por la empresa FICO
Y los datos se presentan a continuación. Construye una gráfica de caja que incluya los valores del resumen de los 5 números. Como ya sabemos, los 5 números, el valor mínimo, cuartil 1, la media, cuartil 3 y el valor máximo. Okay, entonces vamos a hacer lo que es el ejercicio. Okay. Okay, aquí tenemos los números de crédito y la calificación que dieron de los créditos. Tenemos 30 datos. Lo vamos a analizar con gráfica. Nos vamos a Boxplot. Aquí solamente tenemos un dato que vamos a plotear. Entonces vamos a agarrar lo que es un boxplot simple, una gráfica de caja simple, porque no tenemos un comparativo como en el ejemplo anterior. Vamos a darle OK. La variable que vamos a analizar pues son la calificación FICO. En label le vamos a poner, bueno, que como ya tenía hecho, calificaciones de crédito en empresas FICO. Vamos a darle OK. Y en Data View, OK, lo vamos a hacer de la manera sencilla. Primero, como nos lo muestra el programa. Darle OK. Y gráfica, vamos a darle OK. Y OK. Okay. Aquí tenemos lo que es nuestra gráfica de caja. Aquí nos dice, por ejemplo, que tenemos el cuartil 1, que corresponde a 690.162. Y tenemos una mediana de 751.798. El cuartil 3. El cuartil 3, que es 852.342. El rango intercuartil es de 162.180. Y aquí tenemos los valores que nos dicen los bigotes, que es de 568.187 a 985.659. Este es todo el rango que nos está marcando los bigotes. Aquí no nos marca, por ejemplo, como el ejemplo anterior, no tenemos outliers, sino que sí nos marca todo lo que es el rango de los datos. Entonces tenemos los 30 datos. Lo vamos a analizar con la caja más completa. Entonces vamos a seguirnos a gráfica, nos vamos a Boxplot y de la misma manera la gráfica simple le vamos a dar OK y nos vamos a ir a Labels, calificaciones de crédito por la empresa FICO, darle OK y Data View. Aquí vamos a poner la mediana, el rango de la caja, los símbolos de la media, de la mediana, de la media. OK, y vamos a darle OK. OK. Aquí ya tenemos, por ejemplo, lo que es el comparativo. En esta gráfica no teníamos lo que es la caja y no nos abarcaba todos los datos. Aquí sí, en esta caja ya nos está abarcando todo lo que son los datos, todo el rango extendido. Nos dice que el valor mínimo es de 568 con un valor máximo de 986, que lo tenemos por aquí. Tenemos que la mediana está en 751.798 con un rango
de 417.472. Tenemos un total de 30 datos. Si nos vamos al centro, nos dice que el intervalo de confianza para la mediana es el estimado de 751 a 798 y tendría un intervalo de 711.639 a 808.063. Si nos vamos a esta, nos colocamos aquí, ya nos dice que el cuartil 1 se encuentra en 690.162 y el cuartil 3 en 852.342, con una mediana de 751.798. El rango intercuartil es de 162.180 y los valores que nos dice todo el rango, que son los bigotes de 568.187 a 985.659. Aquí ya tenemos todo lo que es nuestro análisis en la gráfica de caja. Bien, vamos a salvar lo que es el ejercicio y vamos a continuar con los demás temas. Okay. Bien. El capítulo 4, que es de probabilidad, el 4.2, que son conceptos básicos de la probabilidad, resolver el ejemplo y el ejercicio. Aquí ya tenemos un ejemplo, pero vamos a leer un poquito de los conceptos básicos de probabilidad. Y vamos a meter la presentación. Tenemos 4.2. Conceptos básicos de probabilidad. Dice que probabilidad, por ejemplo, tenemos unas definiciones. Un evento que es cualquier conjunto de resultados o consecuencias de un procedimiento. Un evento simple es un resultado o un evento que ya no puede desglosarse en componentes más simples. El espacio muestral de un procedimiento se compone de todos los eventos simples posibles, es decir, el espacio muestral está formado por todos los resultados que ya no pueden desglosarse más. La notación de las probabilidades. P denota una probabilidad, A, B y C denotan eventos específicos y la probabilidad de A denota la probabilidad de que ocurra un evento A. Nos dice que hay tres formas diferentes para calcular la probabilidad de un evento. La primera es la aproximación de la probabilidad con frecuencia relativa. La segunda es método clásico de la probabilidad, que requiere resultados igualmente probables. Y 3, probabilidad subjetiva. Entonces tenemos que de las tres formas diferentes para calcular la probabilidad de un evento, tenemos la aproximación de la probabilidad por frecuencias relativas. Dice, realice u observe un procedimiento y cuente el número de veces que el evento A ocurre en realidad. Con base a estos resultados reales, la probabilidad de A se estima de la siguiente forma. Y nos dice que para calcular la probabilidad de A, esto va a ser igual al número de veces que ocurrió A sobre el número de veces que se repitió el procedimiento. Dice, aproximación de la probabilidad con frecuencias relativas. Aquí hay un ejemplo. Dice, probabilidad de que un automóvil sufra un accidente. Calcule la probabilidad de que un automóvil seleccionado al azar de Estados Unidos se accidente durante este año. En un año reciente, de un total de 135.670.000 automóviles registrados en Estados Unidos, según datos de Statistical Abstract of the United States, dice que 6.511.100 se accidentaron. Ahora podemos utilizar el método de frecuencias relativas de la siguiente manera. La probabilidad de accidente es el número de automóviles accidentados sobre el total de automóviles. Y tenemos que la probabilidad del accidente nos dice que tenemos 6.511.100 automóviles sobre el número total de accidentes, que fueron 135.670.000. Esto nos da una probabilidad de 0.048. Esto corresponde al 4%, 4.8%.
No es posible utilizar el método clásico, ya que los resultados accidente-ausencia de accidente no son igualmente probables. Dice que el método clásico de la probabilidad requiere resultados igualmente probables. Suponga que el procedimiento dado tiene n eventos simples distintos y que cada uno de estos eventos simples tiene la misma probabilidad de ocurrir. Si el evento A puede ocurrir en S de estas n formas, entonces la probabilidad de A es el número de formas en que puede ocurrir A sobre el número de eventos simples diferentes. Aquí tenemos que se denota el número de formas que puede ocurrir A con la letra S y el número de eventos simples diferentes con la letra N. Entonces la probabilidad de A es igual a S sobre N. Aquí tenemos un ejemplo de probabilidad de ganar el premio mayor. Nos dice, determinar la probabilidad de ganar el premio mayor de la lotería al seleccionar 6 números entre 1 y 60. Cada combinación tiene las mismas probabilidades de ocurrir. Entonces vamos a tomar 60 combinación con 6. Y esto nos da, vamos a utilizar la calculadora, utilizamos 60 combinación 6 igual a 50.063.860. Entonces nos dice que la probabilidad de A va a ser 1 sobre el resultado. Entonces vamos a agarrar 1 entre la respuesta. Nos dice que es 1.997 448 858 por 10 a la menos 8. Es decir, vamos a recorrer el punto 8 cifras hacia atrás. Entonces, aquí, por ejemplo, lo vamos a redondear. El 1.997 lo vamos a redondear a 2. Por ejemplo, aquí ya tenemos el resultado. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces el resultado es 0.000002. Esa sería la probabilidad. Ok. Bien. Ahora tenemos 3 formas diferentes de calcular la probabilidad de un evento. Las probabilidades subjetivas. La probabilidad del evento A se estima con base al conocimiento de las circunstancias relevantes. 3. Las probabilidades subjetivas. Estimar la probabilidad que un astronauta sobrevive en una misión en una nave espacial. Los expertos se consideran los eventos pasados junto con los cambios en las tecnologías y las condiciones para hacer una estimación de la probabilidad. Hasta la publicación de este libro, los científicos de la NASA estimaban una probabilidad de 0.99. Aquí tenemos resolver el siguiente ejercicio. Dice, ya lo tenemos acá en lo que es la presentación. Lo terminamos de resolver. Vamos a resolver lo que es el ejercicio. Dice, analice la siguiente lista de 8 resultados posibles cuando una pareja tiene 3 hijos. Dice que para el primer niño tenemos niño, niño, niño y niño. Tenemos en total de 8 elementos. Serían los primeros 4 elementos y los siguientes 4 elementos con niña, 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 niña. Para el segundo hijo, niño, niño, niña, niña, niño, niño, niña, niña. Para el tercer hijo tenemos niño, niña, niño, niña, niño, niña, niño, niña. En total tenemos 8 elementos. El primer elemento, segundo elemento, tercer elemento, cuarto elemento, quinto, 6, 7 y 8 elementos. Ok, aquí tenemos las diferentes combinaciones ya de que puede haber un niño y una niña. Para el
primero, segundo y para tercer hijo. Dice, calcule la probabilidad de cada evento. Dice, el número de formas en que puede ocurrir A, que denota sobre la letra S, sobre el número de eventos simples diferentes. Entonces, dice que la probabilidad que haya exactamente una niña. Entonces, aquí tenemos que haya exactamente una niña, tenemos tres elementos. Tenemos uno, tenemos el segundo elemento, que hay una niña, hay dos niños y una niña. De esta manera también dos niños y una niña, hay dos. Aquí dos niños y hay una niña. Entonces, tenemos que son 3 de 8 elementos. Entonces vamos a utilizar la calculadora para decir 3 entre 8 es igual a 3 octavos. Y esto va a ser igual a 0.375, que corresponde al 37.5% de probabilidad. Okay. Y que haya exactamente dos niñas. Tenemos el inciso B. Y los elementos que contengan dos niñas, tenemos uno, tenemos una niña y una niña, son dos, y aquí son tres. De la misma manera, pues van a ser 3 octavos. Va a ser el mismo ejercicio que el anterior. 3 entre 8 tenemos igual a 3 octavos y nos va a dar lo mismo, 0.375, que corresponde a un 37.5%. Y el último inciso nos pide que todos sean niñas, que sean niña, niña, niña y niña. Entonces, el único elemento que corresponde, que contiene niña, niña, niña y niña, es solamente 1 de 8, o sea, 1 octavo. Entonces tenemos que 1 entre 8 es igual a 1 octavo, y esto nos da que es 0.125, 0.125, que corresponde a un 12.5%. Okay. Bien. Estas serían nuestras respuestas al ejercicio. El siguiente punto tenemos lo que es la regla de la suma. Entonces, vamos a cerrar esta y nos vamos a ir a la regla de la suma. Regla de la suma. Notación de la regla de la suma. Dice que un evento compuesto es cualquier evento que combine dos o más eventos simples. Tenemos un área total que es igual a 1, donde la probabilidad de A o B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos P, que es la intersección de A y B, menos la intersección de la probabilidad de A y B, o la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la intersección de la probabilidad de A con la intersección de B. ¿Okay? Dice, la probabilidad de A o B o la probabilidad de A con unión B es igual a la probabilidad en un solo ensayo y ocurre el evento A u ocurre el evento B o ambos ocurren. Dice, la probabilidad de A denota probabilidad de que A ocurra y que la probabilidad de B denota la probabilidad de que B ocurra. La probabilidad de A y B o la probabilidad de A con la intersección de B denota la probabilidad de que tanto A como B ocurran en el mismo ensayo, como lo vemos aquí. La probabilidad, tenemos la intersección de A y B. Aquí los dos interactúan o intersectan los dos. Tenemos la probabilidad de A con la probabilidad de B y la intersección de ambos, de A y B. Dice, la regla intuitiva de la suma. Para obtener la probabilidad de A o B, calcule la suma del número de formas en que puede ocurrir el evento A y el número de formas en que puede ocurrir el evento B.
sumando de tal manera cada resultado. C. Cuente solo una vez. La probabilidad de A o B es igual a esa suma, dividida entre el número total de resultados en el espacio muestral. La regla de la suma se simplifica cuando los eventos son disjuntos. Los eventos A y B son disjuntos o mutuamente excluyentes cuando ambos no pueden ocurrir al mismo tiempo, es decir, los eventos disjuntos no se traslapan. Entonces, la probabilidad de A o B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Es decir, son disjuntos. Aquí tenemos el área total de 1 y tenemos la probabilidad de A y la probabilidad de B. Ambos ocurren pero no interactúan entre ellos. Dice, el complemento de un evento A denotado por el complemento de A consiste en todos los resultados en los cuales un evento A no ocurra. Los eventos complementarios. Algunas veces es necesario calcular la probabilidad de un evento A, que un evento A no ocurra. La regla de la suma para eventos complementarios disjuntos dice que la probabilidad de A o el complemento de A es igual a la probabilidad de A más la probabilidad del complemento de A, es igual a 1. Dice que el área total, aquí tenemos 1, el área total, tenemos la probabilidad de A, tenemos que el complemento, la probabilidad del complemento de A es igual a 1 menos la probabilidad de A. Tenemos el ejemplo, la prueba del polígrafo, que lo tenemos aquí en la presentación. Bien, vamos a resolver lo que es el ejemplo y el ejercicio. Dice, suponiendo que se elige al azar una de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba, calcule la probabilidad de elegir a un sujeto con resultados de prueba negativo o que no mintió. Aquí tenemos la pregunta, ¿el sujeto realmente mintió? Aquí tenemos en los ejes verticales, tenemos no mintió, sí mintió. Y aquí tenemos los resultados de la prueba positivo, que fueron positivos. Pero dice que la prueba del polígrafo indicó que el sujeto mintió. Que es un falso positivo. Y aquí tenemos que sí mintió, que es un verdadero positivo. Porque el sujeto realmente mintió. Tenemos resultados de la prueba negativo. Aquí dice no mintió, tenemos 32 y sí mintió, tenemos 9. Pero dice que la prueba del polígrafo indicó que el sujeto no mintió. Aquí tenemos que es un verdadero negativo porque realmente no mintió. Aquí es un falso negativo porque dice que el sujeto no mintió y aquí dice que sí mintió. Por lo tanto es un falso negativo. Entonces la solución de P, negativo o no mintió, o P, la probabilidad de negativo con la unión no mintió. Y tenemos la solución, la probabilidad negativo más la probabilidad no mintió, menos la intersección de la probabilidad de negativo, intersección no mintió, sobre el total del espacio muestral. De acuerdo al ejercicio, dice que los negativos, el resultado de la prueba negativo, dice que fueron 32 y 9, que es un falso negativo también. Entonces aquí tenemos que negativos son 32 más 9, que es un total de 41. Dice que la probabilidad de no mintió, aquí tenemos en el eje vertical que no mintió, tenemos 15 más 32, entonces van a ser 47 menos la probabilidad de negativo con la intersección no mintió. Tenemos que negativo, resultado de la prueba negativo,
con la intersección no mintió. Entonces tenemos que son 32. Negativo con la intersección no mintió, que viene siendo 32. Sobre el total del espacio muestral. Sobre 98. Aquí ya tenemos, entonces van a ser, vamos a hacerlo aquí en la calculadora. Tenemos 41 más 47 menos 32. Tenemos que son 56. Entre 98, que son 4 séptimos. Esto viene siendo 5.8370 por 10 a la menos 3. Aquí tenemos, algo no salió bien. Ok, vamos a hacerlo de nuevo. Tenemos 41 más 47, 41 más 47 menos 32. Tenemos 56. Esto va a ser 56 entre 98. Son 4 séptimos. A ver. 56 entre 98. Tenemos 56 entre 98. Tenemos 4 séptimos. Es igual a punto 571. Aquí tenemos ya el resultado, 0.571. Esta sería la probabilidad de elegir un sujeto con resultado de prueba negativo o que no mintió. Sería el 57.14%. Okay. Entonces, de esta manera resolvemos el ejemplo. Okay. Ahora tenemos el ejercicio de la prueba del polígrafo. Dice, suponiendo que se elige al azar una de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba, calcule la probabilidad de que el sujeto tenga un resultado de prueba negativo o que haya mentido, o sea, que sí mintió. Lo mismo, tenemos el sujeto realmente mintió, tenemos no mintió y tenemos sí mintió en el eje vertical. Y en el eje horizontal tenemos el resultado de la prueba positivo. Dice que positivo fueron 15 y dice no mintió fueron 15 y sí mintió fueron 42, pero dice la prueba del polígrafo indicó que el sujeto mintió. Entonces aquí es un falso positivo porque el sujeto mintió y aquí dice que no mintió, es un falso positivo. Y aquí la prueba del polígrafo indicó que el sujeto mintió y aquí dice que sí mintió, entonces es un verdadero positivo. Okay, dice acá los resultados de prueba negativo. Tenemos que no mintió fueron 32 y que sí mintió fueron 9. Pero dice que la prueba del polígrafo indicó que el sujeto no mintió. Entonces aquí no mintió es un verdadero negativo porque realmente no mintió. Y la prueba del polígrafo indicó que el sujeto no mintió y aquí nos dice que sí mintió. Por lo tanto es un falso negativo. Okay. Entonces, resolviendo el ejercicio, la solución es la probabilidad negativo o sí mintió o la probabilidad negativo unión sí mintió. Y la solución sería la probabilidad negativo más la probabilidad sí mintió menos la probabilidad negativo intersección sí mintió sobre el total del espacio muestral. Aquí tenemos que la probabilidad negativo tenemos que son 32 más 9. Es un total de 41. Y si mintió, tenemos que son 42. Y aquí como fue un falso positivo, dice que no mintió, pero dice que el polígrafo indicó que el sujeto mintió. Entonces realmente mintió. Vamos a tomar este dato como que sí mintió. Y tenemos el otro dato que es el falso negativo, porque dice que la prueba del polígrafo indicó que el sujeto no mintió, pero acá dice que sí mintió. Entonces vamos a tomar 42 más 15 más 9, que sería un total de 66.
menos la probabilidad de negativo con la intersección si mintió. Entonces va a ser negativo con si mintió, resultado negativo con si mintió, tenemos un total de 9. Esta es la intersección. Entonces sería 41 más 66 menos 9 sobre el total del espacio muestral, que son los 98 datos. Entonces, eso sería 41 más 66 menos 9, tenemos 98. 98 entre 98 es igual a 1. Esta sería la probabilidad para nuestro ejercicio, que es una probabilidad de 1. Entonces dice, calcule la probabilidad de que el sujeto tenga un resultado de prueba negativo o que haya mentido. Entonces esta sería nuestra probabilidad. La probabilidad es de 1. ¿Y cómo llegamos a esto? Bueno, para encontrar los sujetos que mintieron, sumamos los sujetos que tuvieron un resultado positivo y los sujetos que mintieron. Y aquí tenemos los datos que sí mintió y él no mintió, un resultado positivo. Ok, bien. Entonces continuamos con nuestro siguiente ejercicio, la regla de la multiplicación. Vamos a cerrar este ejercicio y continuamos. Dice la regla de la multiplicación. Aquí igual vamos a resolver el ejemplo de ejercicio. Vamos a la regla de la multiplicación. Okay. Notación de la regla de la multiplicación. Dice, la probabilidad de A y B es igual a la probabilidad del evento A ocurre en el primer ensayo y el evento B ocurre en un segundo ensayo. Por lo tanto, la probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Dice, la regla para el cálculo de la probabilidad de A y B se denomina la regla de la multiplicación porque implica multiplicar la probabilidad del evento A y la probabilidad del evento B. Si el resultado del primer evento A afecta de alguna forma la probabilidad del segundo evento, que es B, es importante ajustar la probabilidad de B para que se refleje en la ocurrencia del evento A. La probabilidad de B dado A representa la probabilidad de que el evento B ocurra después de suponer que el evento A ya ocurrió. Podemos leer B dado A como B dado A o como el evento B ocurre después de que el evento A ya ocurrió. Dos eventos A y B son independientes cuando la ocurrencia de uno no afecta la probabilidad de la ocurrencia del otro. De manera similar, muchos otros eventos son independientes. Si la ocurrencia de cualquiera de ellos no afecta las probabilidades de ocurrencia de los demás, si A y B no son independientes, se dice que son dependientes. Los eventos son dependientes si la ocurrencia de uno de ellos afecta la probabilidad de que ocurra en el otro, pero no necesariamente significa que uno de ellos, de los eventos, sea la causa del otro. Aquí tenemos la regla formal de la multiplicación. La probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. La regla intuitiva de la multiplicación. La probabilidad de A y B, regla de la multiplicación. A y B son dependientes. Si sí son dependientes, la probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Si A y B son dependientes, dice que no, entonces la probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. Y aquí nos dice, asegúrese de calcular la probabilidad del evento B, suponiendo que el evento A ya ocurrió. Ejemplo, control de calidad de la fabricación de marcapasos. Los marcapasos se implantan en los pacientes con la finalidad de estimular el impulso cuando el corazón no puede latir por sí mismo.
Cada año se implantan más de 250.000 marcapasos en Estados Unidos. Por desgracia, los marcapasos en ocasiones fallan, aunque la tasa de falla es baja, como del .0014 por año, según datos de Pacemaker and ICD Generators Malfunctions, de Maciel et al., The Journal of the American Medical Association, Volume 295, Number 16. Consideramos una pequeña muestra de 5 marcapasos, que incluye 3 que funcionan bien, denotados por B, y 2 que funcionan defectuosos, denotados por D. Un investigador médico desea seleccionar 2 marcapasos al azar para realizar un experimento. Calcula la probabilidad de que el primer marcapaso seleccionado funcione bien y que el segundo marcapasos también funcione bien. Utilice los siguientes supuestos. Supongo que las 2 selecciones aleatorias se realizan con reemplazo, de manera que el primer marcapasos seleccionado se reincorpora a la muestra antes de elegir el segundo. Es decir, que va a ser reemplazado. Una vez se saca, se vuelve a reincorporar a la muestra. Y el segundo supuesto, que es el B, supongo que las 2 selecciones aleatorias se realizan sin reemplazo, de manera que el primer marcapasos seleccionado no se incorpora a la muestra antes de elegir el segundo. Es decir, una vez se saca, no se vuelve a reincorporar. Dice, antes de proceder, para tener mayor claridad, sería útil visualizar 3 marcapasos que funcionan bien. De los 2 marcapasos defectuosos, como se muestra a continuación, tenemos los 3 marcapasos buenos y 2 defectuosos. Ahora, si los 2 marcapasos se seleccionan al azar con reemplazo, las 2 selecciones son independientes, ya que el segundo evento no se ve afectado por el primero. En cada selección hay 3 marcapasos que funcionan bien y 2 defectuosos, de manera que obtenemos la probabilidad de A son 3 marcapasos buenos y 2 defectuosos, y la probabilidad de B es de la misma manera, 3 marcapasos buenos y 2 defectuosos. Dice, el primer marcapasos B, la probabilidad de que el primer marcapasos B y el segundo marcapasos es bueno sería 3/5 por 3/5. Entonces tenemos que 3/5 por 3/5 es igual a 9/25. Lo podemos hacer en la calculadora. Tenemos 3/5 por 3/5 es igual a 9/25. Esto es igual ok, 9/25, 9 entre 25, vamos a hacer 9 entre 25 es igual a 9/25 igual a 0.36. Nos dice que la probabilidad del primer marcapasos es bueno y el segundo marcapasos es bueno. Ya multiplicamos 3 por 5 porque estamos, y vamos a volver a multiplicar 3 sobre 5 porque estamos teniendo reemplazo, es decir, lo sacamos y lo volvemos a meter. Entonces continúan los 3 de 5, entonces serían 3/5 por 3/5, que son 9/25, es igual a 0.36. Eso es con reemplazo. Ahora, si los 2 marcapasos se seleccionan al azar sin reemplazo, las 2 selecciones son dependientes, ya que la probabilidad del segundo evento se ve afectada por el primer resultado en la primera selección. 3 de los 5 marcapasos funcionan bien. Después de elegir un marcapaso que funciona bien en la primera selección, quedan 4 marcapasos. Incluye 2 de los que funcionan bien y 2 defectuosos. Por lo tanto, sería
en la probabilidad de A, para el primer evento tenemos 3 buenos y 2 defectuosos. Pero como ya no se reemplazan, en la probabilidad de B sería 2 buenos, ya nada más nos quedan, y 2 defectuosos. Entonces nos quedan 2 cuartos. En la primera probabilidad tenemos 3 quintos, un total de 3 de 5. En la segunda ya son 2 de 4 solamente. Entonces lo que vamos a hacer es la probabilidad de que el primer marcapasos es bueno y el segundo marcapasos es bueno. Entonces serían de la misma manera, tenemos a obtener 3 quintos, 3 quintos por 2 cuartos, 2 cuartos, vamos a dar igual a 10 tercios, a 3 décimos. 3 por 2, 6, 5 por 4, 3 por 2, 6, 5 por 4, 20, no, está bien. Algo no está bien. Ok, vamos a hacerlo de nuevo. Tenemos 3 quintos, tenemos 3 quintos por 2 cuartos, 2 cuartos, vamos a darle igual. 3 por 2, 6, ya está simplificado, 3 décimos, está bien. Entonces, 3 entre 10 es igual a 3 décimos. Ok, 0.3. Tenemos que la probabilidad es de 0.3 sin reemplazo. Ok. Y tenemos un ejercicio. Aquí ya lo tenemos, la regla de multiplicación. Bueno, esto fue lo que hicimos del primer ejemplo, que fue de 0.3. Ahora el ejercicio de los neumáticos defectuosos. Dice que The Welling Tire Company produjo un lote de 5,000 neumáticos que incluye exactamente 200 que están defectuosos. Y nos pide el inciso A, si la selección al azar 4 neumáticos para instalarlos en un automóvil, ¿cuál es la probabilidad de que todos estén en buenas condiciones? Y tenemos la solución. Como A y B no son independientes, entonces la probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. Y tenemos que las 5,000 unidades en total tenemos 200 defectuosas, entonces tenemos un total de 4,800 unidades en buenas condiciones. Y tenemos que la probabilidad de A, tenemos 4,800 buenas y 200 defectuosas. Y después de haber tomado el primer neumático en buenas condiciones, la probabilidad de B sería la probabilidad de B 4,799 y 200 defectuosas. Y después de tomar el segundo, la probabilidad de B sería 4,798 buenos, 798 buenos y 200 defectuosos. Y después de tomar el tercero, estamos hablando que la probabilidad de B sería 4,797 buenos con 200 defectuosos. Esto es porque no hay reemplazo, no los estamos reemplazando nuevamente. Y la solución sería la probabilidad del primer neumático bueno, segundo neumático bueno y el tercer bueno y el cuarto bueno, que es lo que nos están pidiendo. Tenemos 4,800 sobre 500 por 4,799 sobre 4,999 por 4,798 sobre 4,998 por 4,797 por 4,997. Entonces esto lo vamos a hacer en la calculadora. Vamos a hacer 4,800 entre 5,000.
cerramos el paréntesis y vamos a multiplicarlo por, abrimos otro paréntesis, 4.799 entre 4.999, cerramos el paréntesis y volvemos a multiplicar 4.798, vamos a abrir otro paréntesis, 4.798 entre 4.998, cerramos el paréntesis, multiplicamos, abrimos otro paréntesis, son 4.797 entre 4.997, cerramos el paréntesis y decimos igual. Ok, esto nos da una probabilidad de 0.8493, que vendría siendo un 84.93%. Esa sería nuestra respuesta al ejercicio. Bien, ok, con esto terminamos lo que es el tema y continuamos lo que es el avance del proyecto. Bien, en la primera parte había mencionado que tenemos un proyecto en lo que era el desarrollo de un lente curvo, es un lente de 12 dioptrías, que lo hace muy difícil porque en el método de inyección que se tiene para plásticos está de manera horizontal, por lo tanto el aire tiende a subir hacia la parte más alta y nos crea una burbuja como esta. Este es un lente sin defecto, entonces el objetivo es eliminar este defecto y tener un lente en buenas condiciones, como se ve aquí. Aquí vemos que es una curva muy pronunciada y que al ser inyectado por uno de los costados el aire tiende a irse a la parte más arriba. Entonces habíamos visto anteriormente que íbamos a seleccionar los procesos, los parámetros de procesos para poder obtener una curvatura en buenas condiciones y evitar que se genere ese efecto. Aquí tenemos el segundo avance del proyecto. Dice que en esta segunda parte del proyecto se pretende evaluar los parámetros que se encuentran envueltos en el proceso y que nos puedan dar una variación en los resultados si estos son modificados. Para poder saber en qué parte del proceso existe nuestra ventana que nos dé un rango de operación y que podamos obtener resultados en donde el producto pueda cumplir con sus especificaciones. Realizaremos un diseño experimento en donde incluiremos 8 factores. Una vez que se haya corrido el diseño experimento, se analizarán los datos o los resultados estadísticamente para ver cuál de ellos generan un mayor impacto en el proceso de la fabricación de los lentes oftálmicos. El análisis de los datos determinará en base a los resultados y en base a la mejor de las combinaciones de parámetros con una curva de los lentes con la menor variación y que nos muestre resultados dentro de la especificación del producto. Los factores a evaluar para el diseño experimento tenemos 8 factores, lo que es el calentamiento de los moldes. Hay 2 moldes, un molde que le da la curva de arriba y uno que es la curvatura de abajo. La temperatura del policarbonato, las revoluciones que se generan en el inyector, la temperatura en donde se está inyectando el policarbonato, el tiempo de prensado, el enfriamiento del lente ya después de haber sido inyectado y la presión de prensado para mantener la curvatura. Entonces aquí tenemos ya unos rangos evaluados, serían las temperaturas 270 a 350, tanto el molde el frontal como el inferior. La temperatura del policarbonato 540 grados a 560, las revoluciones del inyector 40 a 55. Aquí, por ejemplo, no podemos controlar la temperatura, solamente lo controlamos con una válvula abierta o cerrada. Lo vamos a indicar el menor con el 0 que indica cerrada y el mayor con el número 1 que indica abierto. El tiempo de prensado es de 6 a 7 minutos. La temperatura de prensado es de 140 a 180 grados Fahrenheit y la presión en libras de 1600 a 1850.
Bien, esto lo vamos a evaluar en un diseño de experimentos. Vamos a hacerlo. Ok, entonces lo vamos a meter el diseño de experimentos. Nos vamos a gráfica, estadística, diseño de experimentos, factorial, creo un diseño factorial. Ok, aquí lo vamos a el número de factores, que vamos a hacerlo de 2 niveles factoriales. El número de factores dijimos que van a ser 8 factores, y el diseño vamos a hacerlo de un 16 de fracción. Este lo vamos a dejar igual. El número de réplicas vamos a poner que son 2 réplicas. El número de bloques lo vamos a dejar igual, vamos a darle OK. Y en factores vamos a poner lo que son los nombres de los factores, como habíamos visto. Sería el heater top temperature. Entonces vamos a poner como heater top temperature. Y aquí vamos a poner heater back temperature. Y el C, o el tercer parámetro, vamos a dejarlo como el PC, que es la temperatura del policarbonato. PC temperature, que es la temperatura del policarbonato. De ahí vamos a tomar el inyector, las revoluciones del inyector. Estamos poniendo el inyector, o la inyección, las RPM, que es las revoluciones por minuto. Y vamos a agregar los cold temperatures, que son la temperatura cuando se está llenando. Vamos a ver si nos afecta o no. Cold temperature. Y el tiempo de pensado, press time. Press coolant temperature, que es la temperatura cuando se está enfriando. Press coolant temperature. Y tenemos que la presión del pensado, pressure. Ok, ya tenemos los 8. Ahora vamos a poner lo que son, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, tenemos los 8 factores y le vamos a poner los mínimos y máximos. Por ejemplo, las temperaturas dijimos que eran de 270 a 350, 270 a 350. Lo mismo para el molde inferior, que son 270 a 350. Ok, la temperatura del policarbonato, que creemos que era 540 a 560, así como lo vimos aquí. Las RPM de 40 a 55, ponerla de 40 a 55. Y los coles, quedamos que era el mínimo, va a ser cerrado, entonces le vamos a poner el 0. Y el abierto, pues vamos a ponerlo como 1, que significa abierto. Ok, entonces continuamos con el tiempo de prensado. Va a ser el mínimo va a ser 6 y el máximo 7 minutos. La presión, la temperatura en el prensado, que es del enfriamiento, va a ser de 140 y 180. Habíamos quedado 180. Y tenemos el último, que es la presión de prensado, que es de 1600 libras a 1850. Ok, ahí tenemos lo que son ya nuestros factores para el diseño factorial. Le vamos a dar OK y tenemos 8. Tenemos el diseño ya que es de 2 réplicas. OK, y
opciones, lo vamos a dejar igual. Y en resultados, vamos a decir que sea el sumario y el alias table y design table. Y le vamos a dar OK. Vamos a dar OK. OK. Ya tenemos lo que son aquí en el sumario del diseño del sumario. Tenemos que son 8 factores. Nos salieron que son 32 corridas. Es un solo bloque. Tenemos 2 réplicas. ¿Okay? Aquí ya tenemos la estructura de toda la combinación de los parámetros. ¿Okay? Aquí nos muestra la tabla aleatoria del diseño aleatorio y nos dice que son 32 corridas. Nos marca el A, el factor A, el B, el C, el D, el E, F, G y H como mínimo y así la combinación mínimos y máximos de acuerdo a los parámetros que pusimos. Y aquí también ya en la tabla nos da las 32 corridas. Aquí tenemos las 32 corridas, el run order, y tenemos ya aquí ya lo que vamos a correr para nuestro diseño experimento. Tenemos 32 corridas y en cada corrida los parámetros que vamos a ir colocando para realizar nuestro diseño. Entonces, basado en este diseño lo vamos a correr y vamos a observar los resultados y vamos a ver cuáles son los parámetros que más impactan en nuestro proceso y que nos ayudan. Vamos a salvarlo. Okay. Entonces ya hicimos nuestro diseño experimento y vamos a darle continuación para la próxima unidad con nuestros resultados ya en el tercer avance. Okay. Bien, esto sería todo en cuanto a la presentación de la segunda unidad, de los capítulos 3 y capítulos 4. Mi nombre es Bernardino Guillén Hernández, del grupo de Ingeniería Industrial, tercero Y, del Instituto Tecnológico de Tijuana. Muchas gracias.